Como resumen de esta ponencia, diremos que los ecosistemas digitales trascienden los entornos colaborativos tradicionales, rigurosamente hablando sobre los que están definidos o son centralizados. Quienes están distribuidos son híbridos o van en la arquitectura de clúster o con dominio abierto, que sea flexible, que es impulsado por la demanda, que tienen un entorno interactivo. Un ecosistema digital es una nueva arquitectura en red o es una red colaborativa. Un ecosistema digital trabaja como un entorno que aborda la debilidad de los servicios cliente-servidor, peer-to-peer, el grid o la parrilla y el sistema web service. En esta ponencia analizaré o queremos brindar básicamente una explicación más detallada sobre cómo son los ecosistemas digitales, sobre todo su analogía con los sistemas ecológicos y qué oportunidades ofrece para la innovación científica, la exploración técnica. Esto incluido con la arquitectura de enjambre, que es la más avanzada porque aborda la complejidad, el diseño, su implementación, su comparación con la arquitectura de red existente, el impacto social, el impacto cultural y el impacto económico de la economía en red. Y también quiero proporcionar un ejemplo concreto, en especial con FedEx, la empresa de logística de envíos, y una demostración también cómo los ecosistemas digitales autoorganizados están basados en el ecosistema de enjambre. Hablemos ahora de la esencia de los ecosistemas. Un ecosistema se define como un entorno agrupado de dominios y es débilmente acoplado, donde cada especie conserva el medio ambiente al que pertenece, pero es proactivo y es responsivo en beneficio propio. Hay dos elementos clave en un ecosistema, a saber, son las especies y el medio ambiente. Las especies necesitan interactuar entre sí y equilibrarse, aunque algunas especies pueden desempeñar un papel a veces más protagonista. Y un entorno que las apoye, que apoye esas necesidades ecológicas de las especies para que puedan continuar generación tras generación. Cada órgano realiza sus tareas, necesitan interactuar entre sí y equilibrarse entre sí, unos a otros, aunque algunos sí son más importantes que otros. Digamos, un cuerpo, un sistema de órganos existe para que se dé ese soporte y sobre todo esa colaboración y esa comunicación. Hay especies que se agrupan por clasificación biológica a través de género. Se compone de parientes, individuos que se parecen entre sí y son capaces de vivir juntos, de curarse y de cruzarse. Y hay cuatro esencias fundamentales de ese tipo de ecosistemas. Ecosistemas de interacción y compromiso, de saldo, de dominio agrupado y débilmente acoplado, o el de autoorganización. El de interacción y compromiso significa que es interdisciplinario, como los pólipos de coral, pequeños animales que viven en colonias y juntos con nudobranquinos, o los peces de distintos tipos, tortugas, serpientes marinas, caracoles, moluscos, y se reúnen en aguas cálidas, abiertas, claras y poco profundas, y necesitan interactuar entre sí. Otros, para el bienestar social y para comprometernos unos con otros, para encontrar cosas interesantes, compartir recursos, y a veces necesitan unirse como un grupo para defenderse de las amenazas de los humanos, interferencias, contaminación o desastres naturales. Tiene que darse también un balance. Significa la armonía, la estabilidad y la sostenibilidad dentro de un ecosistema. Si algunas especies o partes de un ecosistema se está volviendo desproporcionadamente tenso, seco, sobrecalentado, dividiéndolo todo, el ecosistema puede colapsar.
No hay un beneficio ni una ganancia, solamente dolor. Sin embargo, hay un punto en que puede ser interpretado un desastre como una contribución al equilibrio del bienestar del conjunto del ecosistema. Por ejemplo, si los pólipos de coral mueren, se convierten en una estructura pedregosa y ramificada, como parte de un arrecife, y aún puede proporcionar refugio y mantener equilibrio del arrecife durante generaciones. También está el dominio agrupado o débilmente acoplado. En un entorno ecológico, las especies llegan a un ecosistema por su propia elección. Ellos son taxonómicos, débilmente acoplados, cuyos miembros tienen cultura, hábitos sociales, intereses, objetivos, y cada especie preserva el medio ambiente y es proactiva y receptiva para su propio beneficio. Pueden vivir juntos y apoyarse mutuamente para la sostenibilidad. Ahora, la autoorganización. Esta significa que cada especie es independiente, tiene poder propio, está preparada para sí misma, emprende la autodefensa, sobrevive por sí solo y se coordina a través de la inteligencia de enjambre. En caso de desastre natural no se puede preguntar dónde está el jefe, dónde está el presidente, qué sistemas logísticos se proporcionan. Es aparentemente caótico y así sucesivamente. Hablemos ahora de la analogía que se da entre estos ecosistemas naturales y la construcción de los ecosistemas digitales. Con la llegada de la web y su intrusión en las familias, los gobiernos, las empresas, el comercio, pues ya no existe un solo entorno ecológico en el que vive la gente, sino entornos duales, a saber, entornos ecológicos digitales. Ningún ser humano u organización puede permitirse el lujo de ignorar quiénes dominan y con qué fuerza impactan el bienestar social, el crecimiento, la prosperidad. Esto ha desplazado a las economías del mundo a una economía físicamente conectada al mundo digital o una economía en red. Esto ha liberado a todos de las formas individuales tradicionales o de las relaciones cerradas. Las operaciones organizacionales o un entorno colaborativo abierto que sea dinámico y en red y conocidos como ecosistemas digitales. Ahora quiero proponer por analogía con el ecosistema, ¿qué ecosistema digital se define como un entorno abierto? Un entorno de agentes acoplados, agrupados en dominios, impulsados por la demanda, autoorganizados, donde cada especie es proactiva, es receptiva y actúa para su propio beneficio. Ahora, el término abierto se define como un entorno transparente, débilmente acoplado. Se define como un enlace libremente enlazado, una relación abierta entre especies o entidades dentro de una comunidad virtual. Este término es opuesto a la relación estrechamente unida donde cada parte depende en gran medida una de la otra y los roles sean preestablecidos. Las especies, en este caso, son entidades que se integran a un entorno o una comunidad basándose en sus propios intereses. El dominio agrupado es una colonia o un campo donde las especies tienen algo en común o comparten la vida misma o intereses con un hábitat oceánico, un arrecife de coral o plantas tropicales exóticas en una selva tropical. Impulsado por la demanda. Se define como la fuerza impulsora para unirse a una comunidad, o más bien una impulsión. ¿Y qué atraer? En muchos entornos colaborativos actuales no es un entorno impulsado por la demanda, porque a las personas se les dice que colaboren o se les obligue a trabajar juntas, en lugar de disfrutar de la colaboración que surja de intereses mutuos que se perciban de las partes que colaboran. Hay una falta de consideración sobre si habrá un beneficio de la colaboración para esas entidades que colaboran. Y aquí se trae la autoorganización. Se refiere a esas especies o agentes que son capaces de actuar,
de forma autónoma, tomando decisiones, cumpliendo responsabilidades. El entorno de los agentes se define como un entorno que contiene individuos humanos, tecnologías de la información y herramientas que facilitan la interacción y el intercambio de conocimientos junto con recursos que ayuden a mantener la sinergia entre seres humanos y organizaciones. Y proactivo se define como una entidad que llena de entusiasmo para participar en el trabajo de equipo y está pendiente de la comunidad. Y responsivo significa un agente que demuestra voluntad. Es cooperativo y asume una responsabilidad en su acción. Y el beneficio se refiere a una ventaja que un agente puede asumir y puede asumir un riesgo. Y el beneficio se refiere a ganancias sociales y ganancias económicas. Y hay dos elementos claves en un ecosistema digital a saber. En este punto son las especies, quienes hacen, digamos, el protagonista de ese ecosistema, y las tecnologías y los servicios subyacentes para respaldar esos ecosistemas digitales. Para terminar este capítulo de especies en los ecosistemas digitales, diremos que existen varios tipos de especies dentro de un ecosistema digital a saber. Están las especies biológicas, las especies económicas y las especies digitales. En analogía con los ecosistemas observamos que los humanos son una especie y llegan a un ecosistema en una iniciativa propia, comen, beben y buscan cosas interesantes, interactúan. E interactuar entre sí pues genera un equilibrio y es necesario para preservar el medio ambiente para su beneficio propio. Y esto se le conoce como una especie biológica. También vemos que las organizaciones son una especie de especie. Llegan al entorno empresarial y necesitan interactuar entre sí. Necesitan insumos y productos para la sostenibilidad. Ellos son conocidos como una especie económica. Las computadoras, el software, las aplicaciones también son un tipo de especie. Están conectados a través de redes e interactúan entre sí para lograr beneficios y objetivos. Necesitan tomar los datos como entrada y generan una salida. Información, informes, datos, y tienen restricciones de tiempo, como otras versiones. Esto es lo que se llama una especie digital. Entonces, básicamente, para concluir este punto es que, las especies son como los protagonistas dentro de un entorno que en sí mismo se conforma como un ecosistema. Y asimismo las organizaciones y dentro de ellas las interconexiones son esas especies que interactúan con un ecosistema abierto o ecosistemas internos dentro de un entorno empresarial. Para terminar este capítulo de especies en los ecosistemas digitales, diremos que existen varios tipos de especies dentro de un ecosistema digital a saber. Están las especies biológicas, las especies económicas y las especies digitales. En analogía con los ecosistemas observamos que los humanos son una especie y llegan a un ecosistema en una iniciativa propia, comen, beben y buscan cosas interesantes, interactúan. E interactuar entre sí pues genera un equilibrio y es necesario para preservar el medio ambiente para su beneficio propio. Y esto se le conoce como una especie biológica. También vemos que las organizaciones son una especie de especie. Llegan al entorno empresarial y necesitan interactuar entre sí. Necesitan insumos y productos para la sostenibilidad. Ellos son conocidos como una especie económica. Las computadoras, el software, las aplicaciones también son un tipo de especie. Están conectados a través de redes e interactúan entre sí para lograr beneficios y objetivos. Necesitan tomar los datos como entrada y generan una salida. Información, informes, datos, y tienen restricciones de tiempo, como otras versiones. Esto es lo que se llama una especie digital. Entonces, básicamente, para concluir este punto es
que, bueno, las especies son como los protagonistas dentro de un entorno que en sí mismo se conforma como un ecosistema. Y asimismo las organizaciones y dentro de ellas las interconexiones son esas especies que interactúan con un ecosistema abierto o ecosistemas internos dentro de un entorno empresarial. Vamos a hacer a continuación la introducción sobre la evolución del ecosistema digital. Entendamos el ecosistema digital como un proceso que nos lleva a esta especie de un punto A un punto B. Ese proceso de evolución es el proceso de transformación por el cual una especie pasa. Es igual en la naturaleza, como lo hemos visto, y es igual en los negocios. Cuando un cliente llega a un ecosistema digital, lo que recibe es una propuesta, lo que recibe es un contenido de valor que lo lleva de un punto A un punto B y se hace una promesa y se cumple una promesa. El ecosistema digital está orientado para minimizar costos y maximizar, desde luego, la eficiencia de ese cumplimiento, de esa oferta. Como estamos viendo en este momento, se trata de incorporar en el mundo de los negocios la teoría de la complejidad, y es lo que se hace ahora. Y desde luego esta visión del ecosistema digital no es más que una visión panorámica de un mundo biológico. Entonces vamos a ver a continuación aquella interpretación que se da dentro de los modelos de arquitectura digital. Hablemos de la arquitectura cliente-servidor. La arquitectura cliente-servidor representa que un equipo actúa como servidor y otros están como clientes. Esta infraestructura digital define que solo hay un servidor y el entorno colaborativo, y tiene el control total sobre los datos y la información, ese servidor, así como el de la red. Todos los demás son solo clientes y este rol de comunicación, ya sea cliente o ya sea servidor, está claramente definido desde el principio. Es un poco rígido. Para, por ejemplo, un cliente no puede cambiar a ser servidor para las mismas transacciones, y una vez esta infraestructura está constituida, queda constituida de esa forma. Es muy útil para entrada de datos y para registrar y radicar información en un solo punto de acceso. La arquitectura peer-to-peer. La arquitectura peer-to-peer denota que cada computadora tiene los mismos roles y funciones de una red peer-to-peer. Esta distribuye información entre los nodos, o sea, directamente, en lugar de interactuar con un solo servidor. El peer-to-peer soporta sistemas heterogéneos. Cada nodo tiene su propio repositorio para distribución a otros nodos. No hay un repositorio central en una red peer-to-peer, ya que la información se propaga automáticamente en la red. El ejemplo de Napster fue muy disruptivo en su momento. El de Gruntela, el de Kazaa, el de Freenet. Estas se encuentran entre las aplicaciones más conocidas de peer-to-peer. Para una red anónima, la identidad del nodo es desconocida. Entre las 4 aplicaciones más populares, como se mencionó ahorita, el Freenet proporciona el anonimato del acceso en red. En el caso de Napster, facilitó la grabación de archivos y estos archivos podían ser intercambiados entre estaciones, lo cual facilitó la difusión de la información y fue el primer esbozo que se dio a la web 2.0 cuando se podía compartir información entre estaciones individuales. Veamos ahora la arquitectura grid o en cuadrícula o en parrilla, que también se llama. La arquitectura de red ensamblada o ensambla los componentes y recursos de información que sean existentes para poder compartirlos entre usuarios. Es como una red de redes.
y proporciona un paradigma de compartición de recursos para clientes. En particular, esta red de redes es una colección de servidores y clientes que trabajan juntos. Cada nodo es autónomo, no hay una gestión central. Una red de redes es similar a unos pocos respecto al peer-to-peer, en el sentido en que ambos proporcionan el intercambio de recursos y componentes entre los nodos de la red. A pesar de que la red admite sistemas heterogéneos para integrar enormes cantidades de componentes y recursos heterogéneos, pero es costoso con la tecnología disponible y plantea algunas dificultades. Hablemos de la arquitectura de red móvil o ad hoc. La arquitectura de red móvil proporciona infraestructura para que el usuario acceda a la red desde cualquier lugar y que quiera, sin estar atado a una PC, la ubicación fija, ya que cambia su ubicación geográfica. Utilizando dispositivos compactos como los PDAs o las tablets, los teléfonos inteligentes o también electrodomésticos conectados a Internet. Una red ad hoc es una red local, es una red de área local o una red pequeña donde la conexión es temporal y las partes se comunican y están en red durante la duración de una comunicación de sesión. La arquitectura de servicios web. Una arquitectura de servicios web consiste en las interacciones entre los roles o entre redes. Y estos a su vez son proveedores de servicios. Por ejemplo, un servicio de solicitantes y un servicio de agentes. O también involucran actividades distintas, entre ellas, por ejemplo, publicación, hallazgo, encuadernación. El corredor está centralizado y los proveedores de servicios y los consumidores de servicios distribuidos. Se trata de una arquitectura híbrida que proporciona un mejor mecanismo de comercio electrónico. Sin embargo, no garantiza la calidad de los bienes y servicios. Para remoldear el mundo del comercio de servicios, esa próxima generación de Internet, y de hecho lo hemos visto en ejemplos, trata de dar un sistema de validez o tener algún grado de control de calidad sobre la conducta empresarial en Internet a través de la medición o recomendación de bienes o servicios. Algo similar a lo que hace, por ejemplo, eBay, donde el número de estrellas por recomendados indica que el servicio ha sido bueno para otros usuarios y así pues valdría la pena recomendarlo. Hablemos de los ecosistemas digitales para empresas de logística extendida. Quiere decir que toda la integración de los diferentes tipos de ecosistemas digitales pueden ser incorporados dentro de un mismo modelo de negocios. Es el caso, por ejemplo, de empresas como FedEx o como UPS o Amazon, donde tienen todos los esquemas convencionales de logística y de administración, pero están siendo acelerados por un ecosistema digital integrado, o sea, son híbridos entre el mundo digital. Por ejemplo, tienen una arquitectura ad hoc, como lo vimos, para tomar pedidos y para entregar pedidos de extremo a extremo a través de conexiones temporales en ecosistemas especializados, en las tablets, etcétera, ¿verdad? Tienen ecosistemas abiertos para hacer sistemas de rastreo por medio del web service. Una vez se ponen los envíos en el buscador, se puede rastrear dónde va el envío y en qué etapa de la logística está. También existen arquitecturas de grid y peer-to-peer para administrar la logística de los paquetes, donde se recogen y donde se entregan en los envíos, en los aeropuertos, en las terminales de transporte, etcétera, hasta que llegan a su destino.
Entonces estamos viendo cómo se utiliza el ecosistema digital abierto y cerrado para integrarlo dentro de un esquema de logística convencional. Esto es lo que se llama el vórtice digital, donde se incorpora, se le da velocidad y tecnología a un esquema convencional para aumentarlo, para crecerlo. Y también, obviamente, el modelo de negocios termina siendo totalmente disruptivo. Es decir, ¿por qué Airbnb no tiene hoteles? Son portales. Uber no tiene carros, es una aplicación. ¿Por qué Facebook no pauta publicidad y es la empresa que más publicidad distribuye en el mundo? Porque tienen un sistema de un ecosistema digital convencional dentro de una empresa, un ecosistema digital abierto y cerrado dentro de un sistema convencional. Esto sería para aplicarlo a la logística extendida. Entonces, esta sería otro cierre de la conclusión que queremos dar también para ver cómo esto termina siendo un grupo de conglomerados de diferentes ecosistemas que interactúan en un mismo propósito. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, como conclusión total de nuestra ponencia, era importante elegir este tema de los ecosistemas digitales en la complejidad precisamente para vincular nuestros programas académicos con algún contexto externo sobre investigaciones desarrolladas para incorporar precisamente cómo la administración debe ser interpretada desde el punto de vista de la complejidad y de la realidad y cómo vincularla. Hemos visto cómo se interpretan, digamos, los ecosistemas de la naturaleza biológicos, interpretarlos al mundo y traerlos al mundo del ecosistema digital. Cómo el ecosistema digital es un espejo hoy en día de lo que ocurre en la realidad. Obviamente la evolución de los ecosistemas digitales pues también ha sido progresiva hasta lograr hoy lo que tenemos hoy en día, que es realmente una virtud muy grande para el mundo de las empresas, y es poder tener sistemas de logística extendida donde podemos acelerar un negocio convencional con la ayuda de ecosistemas digitales y eventualmente convertirlo en una organización totalmente digital. Y cómo esto puede tener un impacto muy grande en toda la arquitectura y la comparación de las plataformas y los entornos de comunicación más avanzados, el entorno cliente-servidor, el peer-to-peer, los servicios web service, el ad hoc. Podemos incorporarlos y entender su naturaleza para que en el futuro estos puedan ser integrados totalmente. Hoy en día en la educación virtual, pues este es uno de los ejemplos más importantes para ver cómo es la arquitectura web service, que es la que estamos proveyendo acá a través de nuestras plataformas educativas. Esperemos que esta ponencia ayude a los investigadores, ayude a los estudiantes y otros docentes en todo el mundo para comprender mejor y aplicar ampliamente la tecnología digital. Ideas, principios, arquitectura del ecosistema de los negocios, cómo puede ser aplicado en los gobiernos, otras disciplinas, todo en función de mejorar la productividad, de aumentar el crecimiento, la prosperidad, el equilibrio social y económico y la sostenibilidad. Muchas gracias.